Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar y hoy para hacer más dinámica la clase, vamos a empezar con algunas participaciones y con ello pues voy a pedir algunas que lo hagan por vía de manita levantada y así tener un orden para cada uno. El primer tema o la primera participación eh, es de acuerdo a algunos contratos que ya hemos visto, que ya hemos estudiado, y pues básicamente es que recordemos algunos tips o algunos elementos de esos contratos. El contrato de suministro, vamos a empezar con ese. Ustedes me van a indicar cuál es su característica principal. ¿Es un contrato que está regulado por el Código de Comercio o no? ¿Por qué? ¿Nadie? O la otra. Ajá, a ver, la compañera María Cristina, la escucho. Dijo el contrato de suministro, ¿verdad, profesor? Así es. Bueno, recuerdo que nos había mencionado que estaba regulado por el artículo 75, Ajá, pero bueno, dijo que solo se mencionaba, pero que no estaba regulado, porque era un contrato atípico. así es, compañera. Es un contrato Y atípico. Ajá, dijo que era un contrato continuo con practicidad, sí. porque se daba la satisfacción rápida, segura y económica de los actos mercantiles. Así es, compañera. Pues perfecto, ya tenemos su primera participación. Bueno, no la primera, ya contaba con una anterior y le agradezco su, el uso de la voz. Ahora, em, ¿cuál es, cuál es la característica? Bueno, vamos a manejar esto. Eh, ¿Cuál es el punto más, cómo se hace el pago en el contrato de suministro? ¿Cómo se hace el pago en el contrato de suministro? ¿Cuál es la manera más usual? Hay dos posturas que se establecen, pero es una de ellas la que es más usual, la que va más dirigida al contrato de suministro. Compañero Luis, por favor. Sí, profesor. Bueno, habíamos comentado que el precio Ujú, en cuanto al suministro debe ser periódico y fijo. Y ujú. de ahí comentó dos formas, que fue entrega en cada ocasión y otra de forma global. Y comentaba creo que me parece que la más usual es la entrega en cada ocasión. Así es, compañero, perfecto. Gracias por su participación. Efectivamente, la más usual, la más común, es hacerlo el pago de manera fraccionada para, pues, es por varias cuestiones, ¿no? Yo creo que por la misma utilidad, mientras tú no me suministres adecuadamente el servicio, yo no te voy pagando. Y si lo hacemos de manera anticipada y de manera global, pues existen muchas fallas y muchos riesgos de que el servicio se demerite o no sea a la calidad que se está solicitando. Este, ahora, ¿quién es el comerciante en el contrato estimatorio, también denominado de consignación?
Compañera Luisa, por favor. ¿El consignante, profesor? El consignante no. No es el ¿El qué? consign... ¿Perdón? ¿Qué preguntó? ¿Quién es el comerciante en el contrato de estimatorio de consignación? Pues el consignatario en... Sí, si no era uno, era el otro. Pero pues ahora sí que ya se perdió, ¿no? La participación. Bueno, si usted puede, si vamos para recuperar la participación perdida, ¿quién es la persona que asume? Bueno, no, esta teoría mejor hay que descartarla. Vamos a buscar otra oportunidad. Va a ser en el tema del pago al contrato de consignación. ¿Cuántos días hábiles se requieren para que se haga esa devolución del pago una vez que se llevó a cabo o se generó con éxito el contrato de estimatorio o consignatario? En 2 días hábiles, profesor. 2 días hábiles, así es. Su apellido es Morales. Morales, sí. Ok, gracias. Y bueno, vamos a hablar. En el contrato de estimación, ¿se transmite la propiedad? Bueno, vamos a darle oportunidad. No, sí estoy viendo a las compañeras que quieren participar. Démosle la oportunidad a personas que no han participado. Compañera Abigail, por favor. Sí, profesor, gracias, buenos días. Buenos días. Yo considero que no, porque usted nos comentó que nada más se recibe el bien, pero para que se pueda vender, es decir, ofrecerlo al público para que éste lo adquiera, pero sin que se tenga que pagar un precio para recibirlo a quien yo se lo voy a entregar. Así es, compañera. Es evitar la no venta, ¿no? De ese producto. ¿Su apellido cuál es? Rodríguez Rodríguez Martínez, ¿verdad? Martínez, sí. Gracias. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a continuar con lo que es la, las clases. Vamos a tratar de hacerlo de manera más continua para que tengan o se vayan incrementando estas probabilidades de participación. El día de ayer entonces nos habíamos quedado nada más con la introducción del contrato de transporte, hacer unas referencias relativas a este contrato, a la naturaleza o más bien la diversificación de cada contrato, cómo fue evolucionando la necesidad de este contrato. Y ahora me corresponde platicar específicamente de dos, de la derivación del contrato de transporte, que va a ser por cosas, también llamado flete, o el contrato de transporte de personas. Vamos a esperar hasta a que cargue la diapositiva. Listo. ¿Se ve bien, compañeros, compañeras? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, gracias. En ese entendido, iniciamos con el concepto del contrato de transporte terrestre de cosas. Es un contrato consensual que no requiere una forma perdón, no es como tal un concepto, son unas ideas. Es un contrato consensual y no requiere una formalidad determinada. Eh, Su perfeccionamiento es la entrega de la mercancía en condiciones, lugar y tiempo convenidos. El día de ayer les comentaba que el contrato de transporte rinde las clasificaciones o las características de ser bilateral y de ser oneroso. Como tal, no hay un contrato que rija en las partes, simplemente con que uno entregue o encomiende el transporte de algún objeto hacia cierto lugar
y por cierto tiempo, con eso se entiende ya lo que es la perfección del contrato. Bueno, a eso añadan lo que es el pago, parcialmente o netamente una vez que se cumpla o se entregue el objeto. Vamos a hablar sobre estas características o sobre los aspectos personales del contrato de transporte de cosas. Ahora sí, el concepto como tal es el acto jurídico en virtud del cual una persona llamada porteador se obliga a transportar una cosa, es decir, la mercancía, a un destino determinado a cambio de un precio cierto y en dinero, llamada tarifa o flete, solicitado a petición de un cargador, pero por vía terrestre. Se determinan o se desprenden tres elementos sobre este concepto. Estamos hablando primero sobre los personales y aquí son tres personas las que intervienen. Tenemos como tal al sujeto comerciante de este contrato, que es el transportista. Eh, bueno, algunos otros le dicen el transportador, pero el transportador es una película y pues ahí no me meto en problemas. El transportista es el porteador, persona o sujeto que se dedica a esta actividad, que tiene como fin nada más trasladar un objeto o una mercancía de un lugar a otro. Es un sujeto que asume la carga de transportar entonces los objetos utilizando los medios propios, en este caso un automóvil, una camioneta, un camión, etcétera. El dueño es el siguiente sujeto, es el cargador, es digámoslo, quien está solicitando al porteador el transporte. Y por último, tenemos al destinatario. El destinatario va a ser el consignatario, así se le llama ya de manera técnica, el consignatario. Es aquel al que al término del viaje recibe la mercancía. Pues es lógico que alguien encomienda el envío porque él no es posible que le envíe y siempre hay alguien que va a recibir y debe de recibir el objeto o la mercancía. En el curso del viaje puede cambiar el consignatario, eso sí, y también frecuentemente resulta ser el comerciante con quien tiene una relación con el cargador. Eh, pues aquí creo que hay una... si estamos hablando de contrato de transporte, el transportista es el sujeto de comercio, pero también existe un vínculo o una relación con el consignatario que a veces también se dedica al comercio y no porque sea el último sujeto, es decir, el consignatario, que sea particular o comerciante, ya por eso debemos clasificar el contrato de comercio, no es así. Con que sea el sujeto, ayer creo que catalogábamos el aspecto subjetivo y objetivo del contrato de transporte, y en este caso, si estamos hablando del transporte netamente, pues en este caso es el comercio, es el acto mercantil. Nos vamos a los aspectos reales, y aquí creo que ya se va a dejar más claro de cuál es el sentido del contrato de transporte. Primeramente, el transporte como tal se concibe como un elemento real de la mercancía. Siguiente va a ser el precio. El precio es el que va a estar determinado y determinable. En caso de que no se fije el precio por el sentido del transporte, se va a aplicar el uso que más se practique en esa localidad. ¿Cuánto se cobra por el envío, no sé, de pacas de alfalfa o de X cosa a lo que es ¿qué será? Al rastro, o perdón, al rastro, no, al mercado o donde se tengan que alimentar a vacas o a un ganado, pues ese es el uso. Si no se fija el precio común, pues se va a entender, se va a sobreentender que el precio fijado es el que sea más usual a esa localidad. Y por último, tenemos el objeto mismo de la mercancía, que es el último elemento real del contrato de transporte. En caso de rescisión, a voluntad del cargador, se deberá cubrir el total o la mitad del contrato de transporte, de acuerdo al artículo 587 del Código de Comercio. Entonces, aquí hay que verificar el tiempo, la temporalidad
es muy, en el contrato de transporte hay que estar al tanto sobre el tiempo en que se va a contratar, toda vez de que a lo mejor no existe un contrato como tal. Y ahorita vamos a hablar sobre el último elemento, que es la carta aporte. Este puede concebirse como un contrato, pero no lo es, compañeros. La carta aporte no es el contrato como tal de contrato de transporte de cosa o flete. ¿Sale? Ahí que quede bien claro, no es un contrato. Se va a entender como un elemento probatorio para después una litis, en el que constituye una forma para asumir la carga de la prueba, pero no es un contrato. Y como les decía, al no existir un contrato como tal, pues hay que tener ese sumo cuidado en el tiempo estimado para el contrato. Por ejemplo, en el inicio, si no se establece el tiempo de inicio del contrato, se entiende que el contrato es de inmediato. Si yo te estoy pidiendo traslada esto y no hemos firmado un contrato, es en este momento en el que tienes que comenzar a pues a cargar en tu vehículo el motivo del transporte y ahora sí, que se verifique. Y pues ahí estar todavía al tanto. La ruta, el tiempo estimado, el tiempo en la finalización, o bien incluso hasta la misma rescisión del mismo contrato. Si no me has dicho a quién se lo voy a dejar, a quién le voy a dejar el objeto de mercancía, pues entonces yo me voy a tardar más, ¿no? Si no me dices en el inter del transporte cuándo o dónde voy a tener que entregar el objeto, pues está a tu responsabilidad, tú como cargador, tú como propietario de la mercancía. Por eso es que en el contrato de transporte se verifica mucho tanto la formalidad como la temporalidad del traslado. Y por último, les decía, va a ser el elemento formal y que es la carta aporte, que, reitero, no es un contrato, no, los efectos de este elemento no es constitutivo de un contrato, pero sí de un elemento probatorio. Es un documento que extiende el porteador al cargador y debe contener algunos elementos, como el nombre, apellido y domicilio del cargador, así también como algunos datos del porteador. En su caso, es la persona con cuya orden van dirigidas los efectos. Y es primero la primera característica, la dirección de esos efectos. Después, se tiene, aquí dejé pendiente, compañeros, genera diversos efectos y el primero va a ser entonces la dirección o se designan estos efectos de transporte. ¿Sale? Me voy a ir un poco despacio para que puedan ir anotando, para que puedan ir complementando esta idea. La primera entonces es la orden dirigida con ciertos efectos. ¿Como cuáles efectos? Pues simplemente se tiene que entregar la mercancía a una persona específicamente. Si no está, pues tendría que ser a otra persona, pero ya va dirigida con ciertos efectos. Con este cuidado, con a lo mejor tienes que tener no sé, ya saben que hay algunas cosas, como ejemplo los refrigeradores que no pueden irse volteados, tienen que irse de manera horizontal y creo que por el gas o no sé la verdad por qué motivos. Algunos otros, a lo mejor como retratos o cuadros o vidrios, pues tienen que ir muy bien cuidados, ¿no? Entonces, algunos efectos son los que se tienen que señalar en esta carta aporte. El segundo va a ser el lugar de entrega. Otro que tenemos es el precio del transporte. Otro va a ser la fecha en la que se va a expedir la carta aporte. Otro va a ser lugar y plazo en que se hace la entrega. Y por último, la indemnización.
en caso de que el consignatario abandone la mercancía o no se encuentre en el lugar estipulado. Reitero, el último punto es la indemnización en caso de que el consignatario abandone la mercancía o no esté en el lugar estipulado. Acompañando a este tema, indemnización, quiero decir también lo que es el retardo. Si la persona, el consignatario, en este caso el destino final, pues obviamente no se verifica, ni el cargador le avisa al transportador dónde tienen que entregar, pues hay un retardo. Y eso es un aspecto que se tiene que deslindar de esa responsabilidad al transportista. Por su parte, tenemos que el cargador puede solicitar una copia de la carta aporte. Les decía, al final de cuentas, no es un contrato, es como, pues, ¿qué será? Un recibo de quién está pidiendo, cuánto se va a pagar, a quién se va a presentar, a entregar el objeto, y es avalar lo que es esa entrega, ¿no? El porteador va a responder por el contenido de la carta aporte, eso sí, toda vez de que constituye un elemento probatorio. Por lo tanto, el porteador va a soportar esas consecuencias. Por lo regular, la persona que presenta el porteador, en este caso, el transportista, el comerciante de esta actividad, es por obvio que si está emitiendo digamos, un estilo contrato, pues él es el principal responsable. Entonces, ahí es al que se le debe cargar la mano. Él tiene que establecer todas las cláusulas, bueno, no las cláusulas, sino todos los elementos regulatorios del contrato y y por ende él es el mismo que soporta esta responsabilidad. Al final de cuentas, la carta aporte es un título cuya naturaleza subroga los derechos y obligaciones del cargador. ¿Sale? El cargador, ¿quién es? Pues es el dueño y le está subrogando los derechos y obligaciones en este caso, al transportista y a su vez, al finalizar, al consignatario. Entonces, se va transmitiendo este efecto de dominio de las cosas de un lugar a otro, porque al fin, esta es la intención de que el efecto que se traslade el objeto que se traslade es ir de manera continua hacia los sujetos. Y por último, el destino va a ser hacia el consignatario. Vamos ahora a algunos derechos y obligaciones que corresponden a estos sujetos. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí está. Vemos que intervienen 3 personas. Vamos a iniciar con lo que es el cargador. El cargador, de acuerdo al artículo 588, tiene las siguientes obligaciones. Debe entregar la cosa que debe transportarse. Esto es importante, compañeros. El entregar la cosa debe estar debidamente empaquetada, de manera que pueda responsabilizarse al porteador de pérdida o daños. Si ustedes se dan cuenta, incluso en estas paqueterías, FedEx, ¿qué otras? DHL, ¿qué otros hay? Estafeta. Estafeta, así es. Incluso haciendo alusión a la película de Tom Hanks, la de La Isla, no, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo. ¿Perdón? El náufrago. El náufrago, sí. Si ustedes se dan cuenta, se respetó demasiado, él tenía esa obligación de estar cuidando los paquetes que se tenían que enviar ya hasta cierta necesidad, los tuvo que abrir y pues ahora sí que ocupar esos elementos. Pero al final de cuentas, el ejemplo que queda claro es que tienen que estar empaquetados. Y también ustedes cuando reciban algún paquete, o si ya a lo largo de esta pandemia verificaron esta actividad, pidieron que se enviara algún, no sé, algún producto o algo que necesitaron o que tuvieron que comprar,
pues tenían que estar debidamente empaquetados y sellados. Su nombre se verifica o existe un documento que está como carátula de ese paquete, pero al final de cuentas todo tenía que estar debidamente sellado. Si no estuvo así, entonces hubo una responsabilidad, compañeros. Si hubo un deterioro, un detrimento, un daño sobre ese paquete, tenían la responsabilidad, bueno, no tenían la responsabilidad, si no lo sabían, pues pues no había ese efecto, pero ya lo saben y tienen que estar debidamente empaquetados, si no, se incurre en responsabilidad sobre la paquetería, ¿sale? Eso es importante porque lo vamos a ver más adelante. Va emparejado a este tema, la entrega de la cosa y sobre el paquete mismo, se va emparejado al documento necesario para desplazar la mercancía. Esto es responsabilidad del cargador, del dueño. Tiene que entregar esos documentos fiscales o aduanales para que se traslade un objeto. Debe indemnizarse entonces al porteador en caso de infracciones, en caso de que detengan al transportador y digan, no puedo pasar la aduana porque me estás entregando así de claro, me estás entregando droga, me estás entregando un paquete en el que es ilegal. Entonces, yo tengo que responsabilizarme, sí, porque me estás subrogando los derechos, pero también tú me vas a indemnizar como cargador, porque nunca me dijiste de que estaba trasladando droga. Por eso, vamos a verlo más adelante, uno de los derechos que tiene el porteador es saber lo que va a transportar. Una de las reglas que si ustedes ya leyeron, si ya vieron la película del transportador, pues se rompe, ¿no? No sabes qué transporta, nada más tienes que transportar. Bueno, ahí se los dejo de tareas en este fin de semana para que vamos a completar esta idea. 3. El cargador responde de vicios por daños a las mercancías propios de casos fortuitos. Aquí básicamente, si se entrega el paquete y lo daña, pues asume esta carga y debe remitir la carta aporte al consignatario. Esto nada más es para efectos de que se entere qué estamos entregando, cuánto fue el precio, incluso por el mismo precio. Si el precio no lo culminó el cargador para ese transporte, por el servicio de transporte, pues lo tendrá que complementar el consignatario. ¿Por qué? Ahorita más adelante vamos a ver sobre eso, ese por qué, de por qué se tiene que cumplimentar ese pago. Los derechos que le corresponden al cargador, pues obviamente que se efectúe el viaje y segundo, que puede variar, esta persona puede irle indicando al porteador en la variación de la ruta y la forma, previo aviso oportuno y también pago del flete. Pero queda sujeto, también aquí se hace responsable, digámoslo, un derecho que acompaña una obligación, queda sujeto a no provocar inconvenientes para cumplir con el contrato. ¿Por qué? Porque puede ser que el cargador, a lo mejor por mala fe, le indique al porteador, y esto para retrasar el transporte, que caiga en responsabilidad, caiga en incumplimiento el porteador, y ya sabe que en esa ruta programada hay un obstáculo o no se permite todavía el transporte de esa mercancía. Entonces, incurre en responsabilidad el cargador por haberle indicado la ruta indicada. Y esto, de acuerdo, basándonos en el principio de buena fe. Si lo hace en contrario, pues está incurriendo en mala fe. Siguiente, vamos a las obligaciones y derechos del porteador. De acuerdo al artículo 590 del Código de Comercio. La primera obligación que corresponde al porteador es recibir en tiempo y lugar la mercancía. Aquí comienza la responsabilidad para el porteador. Segunda, debe transportarlos en el plazo estipulado y camino señalado. Si no hay un término, ya les decía, si no hay un término en el que se inicie o se comience el contrato de transporte, se hace de inmediato. Así como estamos quedando, pues de una vez, ya fue desde ayer que tienes que iniciar este transporte. Entonces, esto es el trato o la segunda obligación que corresponde al transportador. Tercero, transportista, perdón. 3. Debe cuidar y conservar las mercancías. 4. Debe entregar la carta aporte u orden respectiva. Y derechos de acuerdo al artículo 591 del Código de Comercio, debe recibir el precio convenido,
se lleve o no el viaje. Ahorita vamos a ver por qué. Si no se celebra el viaje por culpa del cargador, se paga la mitad. Ajá, a fuerza se tiene que pagar. Entonces, si no, pero eso es por culpa del cargador. Por ejemplo, si se combinó el tiempo y lugar en el que se debe iniciar el transporte. Pues sucede que el porteador ya acude al lugar o espera, en este caso, al cargador en el lugar de establecido y no llega el cargador. Ya se empieza a correr desde el momento en el que se había establecido, fijado el tiempo para iniciar el transporte y empieza a correr el tiempo, y es por culpa del cargador, el cargador no llega, no presenta el objeto de la mercancía, esto ya es a cargo del propietario, entonces se tiene que empezar a pagar, se paga la mitad de todas maneras. Por otra parte, si se destina un vehículo específico, por ejemplo, de refrigeración, para el transporte de, no sé, carne, pescado, etcétera, algo que se requiera el enfriamiento de esos productos, ya se está dedicando un transporte exclusivo. Y al final de cuentas, dice el cargador que siempre no, entonces aún así tienes que pagarme completamente. ¿Por qué? Porque este tipo de vehículos ya necesitan un ambiente especial. Ya de antemano ya se tuvo que haber enfriado no sé, el cargamento o el espacio dedicado a ese cargamento y ahora sí después se introducen esas mercancías. Entonces yo ya destiné recursos, ya destiné tiempo y ya destiné el, pues el tiempo específico a ese transporte. Y si tú al último me dices que ya no, pues simplemente me tienes que pagar sobre ya lo convenido, de manera completa, de manera total, compañeros. Entonces se paga por mitad en caso de que se cancele o no llegue el producto o el cargador, o se paga de manera completa en caso de que se haya destinado un objeto, un transporte específico, especial. ¿Sale? Sí, sí dejé claro cuáles son estos elementos. Sí, profe. Siguiente punto, el siguiente derecho del porteador es que el derecho de retención hasta el pago de lo convenido. Es decir, ya les decía, ya les comentaba, puede establecerse que el cargador pague la mitad del transporte y al finalizar el consignatario va a pagar el último apartado o va a pagar o va a liquidar lo que es el transporte. Mientras no suceda este último pago, no se verifique este último pago, el porteador tiene el derecho de retener el objeto hasta que se le pague. Esta es una característica específica, compañeros, de este contrato, el derecho de retención. Ténganlo en cuenta porque lo vamos a manejar en otros tipos de contratos, pero de entrada ya estamos platicando de que el porteador tiene ese derecho. No es dable de que pues se esté pagando la mitad y al finalizar, no, pues no tengo para pagarte eso, no, a mí me pagas completo lo que es el transporte, si no me lo pagas, no te entrego tu objeto. Y no se puede alegar una retención ilegítima o ilegal porque no has pagado el servicio completo, ¿sale? Eso que quede bien claro, porque lo vamos a ver más adelante, el derecho de retención. El siguiente punto, el siguiente derecho es derecho a rescindir comenzando el viaje por fuerza mayor, toda vez de que existe o ya se existe, hay una noticia de que la ruta encomendada es la única y por esa única ocasión, por inundación, por deslave de alguna carretera, por terremoto, por X o Y razón, no se completó esa ruta, pues simplemente, lamentablemente, no puedo terminarla porque existió algún obstáculo. Compañera Valeria, la escucho. Buenos días, profesor. Disculpe. En este sentido de la retención, ¿solo se paga el resto del flete o puede generar intereses el no pagar? No, aquí nada más no genera intereses. Depende de cómo lo hayan establecido las partes. Si el cargador de inicio te pago completo y no va a pasar nada. Si te va a pagar la otra parte, es decir, lo que es el consignatario, el destino final, no sé, la mitad,
más de la mitad o menos de la mitad, eso es lo que se tiene que efectuar, ese pago complementario. Puede suceder, la verdad, yo en este tipo de contratos, yo nunca he visto que existan intereses en el que no me has pagado, pues se sigue generando. No, no es así, porque yo al final de cuentas tengo una garantía, que es la mercancía como tal. Tú no me pagas, pues de esa mercancía o la regreso, o bueno, no la regreso como nada más porque sí, o me regreso a mi ruta y el cargador le digo, ¿sabes qué? No te entregué tu paquete, pero tienes que pagarme. Al final de cuentas, alguien me tiene que pagar. O me va a pagar el consignatario o me tienes que pagar tú, porque pues simplemente no hay cómo pagar. Y si no me pagas, pues yo no te devuelvo nada. Entonces, yo tengo esa garantía. Tengo cómo verificar hasta que se me pague. Y si existe alguna litis en el que, pues, una propiedad ilegítima, un aspecto ilegítimo de propiedad, pues uno, en la carga de la prueba se establece de que el porteador, una vez de que no se le ha pagado, pues tiene ese derecho de retención. Ya en litis pudiera dársele mejor de que se venda ese producto y por el resultado el resultado de venta de ese producto se reembolse los pagos de ese. Sería muy drástico, la verdad, a llevar a litis un transporte por un producto no cuantificable, pero bueno, si el derecho así lo avala, así lo establece, y entonces con la venta de ese producto se reembolsan los gastos de ese servicio. Entonces, no existe intereses porque al final de cuentas se establece una garantía, que es el mismo producto. Si se puede estipular intereses, pues se podría, pero ya existe una garantía. Gracias, profesor, muy amable. No, ¿de qué, compañera? Nos vamos al último punto, que es bueno, no es cierto, ya fue el tercero, que es por fuerza mayor, el derecho a cobrar el camino recurrido. Porque al final de cuentas, compañeros, si yo tuve noticia en el INTE, ya inicié el transporte y después se dio noticia de que hubo un deslave en la carretera, de que hubo un terremoto, de que hubo una inundación, del único medio para trasladar, ¿sabes qué? Yo me regreso y yo le doy noticia al cargador, le digo, pues yo transcurrí tanto tiempo, págame lo que es este traslado y lo demás, pues que quede pendiente o se quede o se anule toda vez de que no se completó el transporte por la única vía. Entonces, se rescinde antes del viaje, se pierden todos los gastos. Eso sí, compañeros, si yo efectué o solicité ese envío y siempre llega la persona y me dice, siempre no quiero presentar, o siempre ya estás en el inter de ese viaje y ya estás por culminar ese servicio. Y al finalizar te dicen, pues siempre no, el consignatario ya no me pagó o ya no es la persona indicada o X o Y razón, simplemente se pierden los gastos, lo que pagaste por ese servicio se pierde definitivamente. Eso es lo que corresponde a los derechos del porteador. Por último, perdón, no es cierto, siguen dos. El derecho de pedir al cargador la apertura y reconocimiento de bultos. Este es un elemento que ya les comentaba, por eso es importante, porque se le tiene que indicar al transportista qué es lo que vamos a enviar. No podemos nosotros de inicio, por ejemplo, si vamos a envolver un paquete y ese paquete tiene ciertas presunciones de que es ilegal, tenemos que indicarle a la persona que se va a enviar cierto mercancía, pero aquí se hace una reserva. La reserva es de que si la autoridad o hay aspectos, no sé, policía o aduana me dice que aperture ese paquete, pues simplemente se tiene que aperturar por ciertas sospechas. Entonces, se le tiene que indicar al cargador, perdón, del cargador al porteador sobre esa apertura. El porteador tiene el derecho de aperturar ese bulto y dar ese reconocimiento de ese bulto que contenga las mercancías. En caso de que se rehúse el cargador, el porteador se queda liberado de esa responsabilidad que provenga el fraude o dolo. Por ejemplo, si no se le indica que el bulto es, no sé, zapatos y en vez de eso se está enviando droga, pues se libera. El porteador dice, pues a mí nunca se me indicó que era un producto, sí vas a incurrir en responsabilidad, porque no nada más porque te digan que no, tuviste que corroborarlo y si no lo hiciste, pues estás incurriendo en responsabilidad. Pero al final de cuentas también se libera de ese envío. Y por último,
En caso de no encontrar al consignatario o se rehusase a recibir la mercancía, se tiene el derecho de promover el depósito judicial. Ya les decía, aquí cambia ahora una situación. Va a del transporte ahora se sujetan a otro contrato, que es el depósito. Y en el depósito, yo legalmente tengo el objeto, tengo la mercancía, hasta en tanto no se me pague o no se entregue. Y ahora sí, compañera, con lo que usted me decía, si yo no entrego el objeto, pues ahora yo lo voy a tener, y si me es posible mantenerme en ese lugar, yo lo voy a tener en depósito. Y ahí se empiezan a cobrar derechos de retención e intereses. Y el consignatario, hasta entrar, porque tenemos certeza de que el consignatario está ahí, pero no ha querido presentarse o no ha podido. Entonces, mientras yo me encuentre en esa localidad, en ese destino final, y puede estar tanto tiempo esperando el consignatario, no nada más me va a tener que pagar lo que es el transporte, sino ahora también va a tener que pagar lo que es el contrato de depósito judicial. Y ahí se añade no nada más el carácter, decía, del servicio de transporte, sino también la característica del depósito, y además se fijan intereses. Es entonces ahí que van cambiando estas actividades. No sé si me expliqué o complementé su pregunta, compañera. Sí, profesor, muchas gracias. ¿Sí? No, ¿de qué? Por último, ya las obligaciones que corresponden al consignatario. Recibir sin demora la mercancía. Abrir y reconocer los bultos, así así lo indica el porteador. Y la última obligación, si se estableció por las partes el precio que debe pagar al consignatario y demás gastos. El término para exigir la responsabilidad es del día siguiente al viaje, a la conclusión del viaje, compañeros. Ya sea porque existió alguna pérdida. Y después de 24 horas entregada la mercancía por alguna avería. Reitero estas dos responsabilidades, compañeros. El término para exigir la responsabilidad al porteador por parte del consignatario es al día siguiente de haber concluido el viaje por alguna pérdida. Por ejemplo, se fijó el tiempo del viaje y el consignatario ya está esperando el paquete. Sucede entonces que tenemos al día siguiente, ya pasó un día que no me han entregado el paquete. Entonces, desde ese momento voy a exigir responsabilidad hacia el transportista. ¿Sale? Eso sí que son términos específicos de ley, compañeros. Si no se entregó el objeto en el día fijado, al día siguiente tenemos el derecho de exigir responsabilidad por el transportista. Y tenemos 24 horas, pues es lo mismo, ¿no? Un día siguiente, no sé por qué aquí los autores hacen esa distinción. Después de 24 horas de entregada la mercancía, por otra parte, tenemos ese tiempo, ese lapso para solicitar responsabilidad hacia el transportista por alguna avería. Entonces, estamos hablando del mismo tiempo, compañeros, un día, 24 horas, porque no se entregó o porque me lo entregaron dañado. Ajá. Eso es para exigir responsabilidad por ese maltrato a la mercancía. Derechos del consignatario básicamente es exigir la entrega de las cosas. Ya les decía, estos términos, si ustedes les comentaba, es un día para exigir responsabilidad, y así la doctrina también así lo cataloga. Es muy corto el tiempo para que corresponden a este tipo de transporte, este tipo de contrato. Los plazos son muy breves. Una mercancía sin reclamación son 6 meses de la República Mexicana, compañeros. Y 1 año cuando se trate en el extranjero. Entonces, si nadie me reclamó por la mercancía
Perdón, compañeros, me quedé sin internet. ¿Hasta dónde me quedé? Hasta los tiempos que estaba diciendo, profesor, en caso de que no se reclame la mercancía. Ah, ok. Sí, gracias. Eh, Bueno, son breves. A final de cuentas, dentro de la República son 6 meses. En caso de que no se me haya hecho la reclamación dentro de estos 6 meses porque se entregó mal o porque la entrega a destiempo o porque no es el objeto en el que se tiene que entregar dentro de los 6 meses, pues prescribe ese derecho a quien a quien tenga el derecho de hacerlo valer en 6 meses. Y cuando se trate de extranjero en otra parte del mundo y no se hizo valer en un año, me libero de cualquier responsabilidad. Eso es únicamente, a lo mejor ustedes pueden decir, pues es muy breve porque a lo mejor el producto lo solicité de Rusia, lo solicité de India, lo solicité hasta de China y creo que, o de África, no sé, y en un año a lo mejor pues no se estima bien el envío del paquete. No sé, al final de cuentas los tiempos son breves, así lo determina la ley y además va al aspecto mercantil. El aspecto, recordando que el tema mercantil es que los lapsos tienen que ser breves y específicos, toda vez de que repercute a la economía y la economía es monetario. Entonces, el dinero no puede estarse deteniendo tanto tiempo. Bueno, todo eso tiene una naturaleza y al final de cuentas es lo que corresponde a este contrato de transporte terrestre dedicado a fletes. Sí me da tiempo todavía para ver el contrato de transporte dedicado a personas. Es muy asimilado, compañeros. No, obviamente no, las personas son cosas. Aquí hay que tener más cuidado, más detalle. El contrato de transporte terrestre de personas se conceptualiza como el acto jurídico en virtud del cual una persona llamada transportista se obliga a trasladar a otra llamada pasajero a un destino determinado a cambio de una tarifa o pasaje. Ya no es flete, ya es pasaje por vía terrestre. Los derechos y obligaciones que le corresponden a estos dos sujetos. Transportista, los derechos es que se le pague por un precio cierto y en dinero. Segundo, determinar la ruta. Siguiente es que se haga un buen uso del vehículo y aparte debe limitarse el transporte del pasajero, porque ustedes se habrán dado cuenta, si ustedes en este lapso o antes en vacaciones son muy dados a viajar, les piden, pues hay que limitarse en cuanto al transporte, hay que limitarse en cuanto a no sé, a tus maletas, no puedes cargar de más, simplemente lo que, no sé, incluso en aviones, no me voy a meter tanto en aviones, pero sí en camiones, incluso te limitan para la cabina misma ¿cómo se llama? Del camión, ¿no? Para subirte al camión, te limitan en cuanto al peso y lo demás tendría que irse por debajo del camión. Entonces, aquí es un derecho que le corresponde al transportista. Obligaciones. Debe transportar al pasajero y sus pertenencias o enseres, en este caso. Debe respetar el horario, ruta, tarifa o el precio fijado por el contrato. Y en caso de incumplimiento, por ejemplo, algún daño o menoscabo a las pertenencias del pasajero, pues tiene que realizarse el pago de daños y perjuicios sobre estos bienes. O incluso si hubo un accidente, en este caso se responsabiliza a la empresa de transporte sobre el pasajero. ¿Y ahora qué le corresponde a los pasajeros? Los derechos en cuanto a que sea, obviamente, es creo que el principal, sea transportado, que se le otorgue un seguro de accidente. Eso a lo mejor no lo sabían compañeros, pero cuando van o solicitan el viaje de alguna empresa, están facultados para exigir un seguro de ese transporte. Además, compañeros, hay algo que yo no conocía hasta en tanto yo estudié el contrato de transporte, de que existen descuentos y descuentos que, por ejemplo, en temporadas vacacionales, me parece que en diciembre, ahorita en verano, hay otros descuentos y también creo que en Semana Santa se deben respetar esos descuentos. Yo no sabía, yo decía, pues a lo mejor es algo que es un beneficio, es algo que las líneas de transporte pues son muy amables en presentar, pero no es que sean amables, es porque así la ley lo fija. La ley estima señalado de que se tienen que hacer válidos descuentos. Ahora, por ejemplo, ustedes que son estudiantes, se hacen descuentos a esos transportes.
También algunos docentes, se hace descuento a personas mayores. Entonces, esto es fijado por la ley. Yo decía, pues es que es un favor que nos hacen. Pues no es un favor, la ley así lo impone y se tienen que respetar. Claro, hay ciertos tiempos, no es siempre, pero se tienen que hacer valer y ustedes tienen ese derecho. Si cuentan con si cuentan con su credencial de estudiante, háganlo valer, porque así la empresa lo tiene que fijar. Entonces son descuentos, compañeros. Hay dos aspectos entonces que no se tienen que olvidar: el seguro de accidente y el descuento. Se tienen que hacer valer los descuentos hacia el pasajero por ley, al transportista. Obligaciones que le corresponden al pasajero: pagar la tarifa de ese transporte, el buen uso del transporte. Y aquí hay otro aspecto importante: responsabilidad de menores. Los menores aquí son responsabilidad del pasajero, no del transportista, con quien viaja, y debe respetarse el tiempo establecido. Es decir, la persona que está pagando el transporte, pues tiene que llegar a tiempo al vehículo para que se verifique a tiempo el transporte como tal. ¿Sale? Es entonces lo que corresponde a derechos y obligaciones de estos dos sujetos. Y ya para culminar lo que corresponde al contrato de transporte, hay dos maneras de que se culmine o de que se termine el contrato de transporte. De manera normal, va a ser la llegada del destino final, ¿sale? Ya sea de la mercancía, ya sea de personas. Y de manera anormal, en el contrato de transporte, va a ser el incumplimiento de horario de ambos, compañeros, ya sea del transportista o ya sea del consignatario o del pasajero. Si no llegan a tiempo para que se verifique el transporte, está en responsabilidad el cargador o consignatario o pasajero. O bien, si el transportista no llega a tiempo, es responsabilidad del transportista. Falta de pago también es una forma normal de cumplir o de terminar el contrato. No respetar la tarifa también. Acuerdo de las partes, ya sea el transportista o las personas que convienen del transporte, deciden no terminar o no verificar este servicio, pues es un acuerdo voluntario o por la misma cancelación del viaje. Siempre no, entonces significa que se culmina lo que es el contrato de transporte. ¿Tienen alguna duda, tienen algún comentario respecto de este contrato? No, profesor, todo muy claro, muchas gracias. Por nada, compañera. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? No. Entonces, es un contrato un poquito amplio, se dedicó incluso casi clase y media. El siguiente va a estar también un poquito complicado. Son operaciones y contratos bursátiles. Pues, sí es complicado, incluso a mí me ha costado un poquito de trabajo comprenderlo. Tengo que dedicarle incluso más tiempo, más análisis. eh, Incluso es especial, compañeros. Este tipo de actividad bursátil es específica, se deslinda un poco de una característica jurídica, legal. Bueno, no legal, sino jurídica. Deslinda un poco de una actividad común en juzgados, porque se verifica en otros ámbitos, pero sí de lo poco que he entendido, comprendido de estos tipos de contratos, voy a hacérselos llegar, y es de ahí creo que el único más complejo. Los demás van a ser más sencillos, y sería la siguiente semana entonces donde cumplamos con lo que es algunos elementos o algunos contratos. Déjenme ver si nos da tiempo para estudiar lo que es el juicio mercantil e incluirlo dentro del examen. Sería todo. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense y pues si existe alguna duda o comentario sobre tareas o trabajos, pues estamos atentos en el correo, ¿sale? Que tengan un excelente fin de semana. Que esté bien, profesor, igualmente. Gracias. Gracias, profesor. Buen fin de Buen semana. día, profesor.